Esta noche, por favor, abran sus Biblias a Salmo 119. Estamos en la estrofe 16, que es verso 121. En verso 1:21 empieza con el salmista diciendo: he practicado el juicio y la justicia. Ahora, el tema de esta sección de escritura, el tema es la vindicación de Dios. Cómo es que Dios es el que toma venganza, o Él vindica, quiere decir que Él nos muestra que lo que hemos creído es verdadero, la vindicación de Dios. Empezando 121 dice: he practicado el juicio y la justicia, no me abandones a mis opresores. Y cuando pensamos de practicado el juicio, un ejemplo, hermanos, es cuando en una nación, en un estado, muchas veces te llaman para que sirvas en un corte donde tienen las 12 personas, ¿se recuerdan? Donde tienen corte y abogados y todo eso. Y a veces llaman a una persona para que vaya y sirva, un ejemplo. Cuando nosotros, si alguien nos llama para que tomemos parte de los 12 que están juzgando ese caso, naturalmente vamos a querer juzgar justamente. Aquí dice: he practicado el juicio, he juzgado. Más seguro este era el rey David que estaba escribiendo este salmo. Y él, siendo rey, había juzgado. Habían tiempos que tenía que hacer juicios entre personas que le traían casos. Aquí para nosotros, claro que no somos reyes, pero a lo mejor vamos y servimos en una situación. Siendo cristianos, a veces hay discusiones entre cristianos que en vez de vayamos a corte, agarramos 3 personas hay que decir, son cristianos todos, pero a lo mejor 3 de una iglesia y 3 de otra, o ancianos o lo que sea, y entonces el caso se trae, y entonces ellos oyen el caso y se juzga entre los cristianos. Y en Corintios nos dice: ¿por qué vamos y nos demandamos unos a otros yendo a cortes en frente de los impíos? Dice que no se pueden juzgar entre ustedes mismos, ¿me entienden? En ese caso, cuando tú tienes la posición de juzgar, aquí dice: he practicado el juicio y la justicia. Y el punto es que, siendo cristianos, que siempre juzguemos correctamente, ¿me entienden? Y a veces es difícil, porque cuando tú estás, hay que decir que estás en ese tribunal de 12 personas, y las personas están presentando su caso, muchas veces te están mintiendo. Y solamente podemos oír y creer lo que oímos. Y a veces los abogados hasta mienten más. Pero, ¿me entiendes? Pero oyendo el caso, se hace el juicio lo mejor que podemos hacerlo justamente. No porque una persona nos puede dar dinero o algo así, vamos a cambiar cómo vamos a juzgar. Tenemos que juzgar claramente, ¿verdad? Y eso lo digo porque en los tiempos de antes, muchos jueces les daban dinero. Estamos en el Salmo 119, verso 121. Pero muchas veces les daban dinero para que el juez hiciera el juicio chueco. Pero lo que quiero que reconozcamos es que siendo cristianos, que nosotros caminemos en verdad, y que cuando juzgamos, que juzguemos con lo más justo que podemos entender, juzgar. Ahora, cuando Dios juzga, Dios no juzga con nada
escondido. Dios ve todo, nada es escondido del Señor. Cuando el Señor juzga, Él va a juzgar justamente, ¿verdad? Él sabe el que está mintiendo, Él sabe el que no, el que lo que ha hecho y lo que sea. Pero el punto aquí es el salmista dice, he practicado el juicio y la justicia. La justicia quiere decir que he caminado justamente, Señor. He tratado de ser un hombre y una mujer justa en todos mis tratos. Que yo no deseo mentir, no me deseo engañar, pero estoy caminando en justicia. Él dice, he juzgado y he caminado en justicia y he hecho la justicia. No me abandones a mis opresores. Y el punto es que a veces hay personas que son los jefes sobre nosotros. La opresión viene cuando alguien que tiene autoridad sobre nosotros nos trata mal. Aquí el salmista está diciendo, Señor, protégeme de eso, que no me dejes en las manos de mis opresores. En otro modo, protégeme. Amén. Y Dios nos protege. Ahora continúa versos 122, se dice, sé fiador de tu siervo para bien, que no me oprimen los soberbios. Sé fiador de tu siervo. Cuando pensamos que ser fiador es una persona que tome el lugar de la persona que ha fallado o la persona que está en deuda. ¿Me entienden? Que sea fiador quiere decir, hay que decir que mi hijo tiene una deuda y no la puede pagar, entonces yo digo, yo voy a tomar el lugar de mi hijo, ahora yo soy su fiador, ¿me entiendes? Tomando su lugar, o a un crimen que se ha hecho y yo digo, yo voy a pagar por ese crimen, que es lo que sea, fiador. Cuando dice, sé fiador de tu siervo para bien, recuérdense que Jesucristo, Él pagó, Él fue nuestro fiador para siempre. En la cruz, Él tomó el pago, la ira de nuestros pecados sobre Él. Y en cambio, los declaró perdonados. ¿Por qué? Porque en la cruz, Él dijo, ya se acabó. Teletestai en griego quiere decir pagado completo. Ya se acabó. Y cuando Cristo en la cruz sufrió por nuestros pecados, la ira de Dios que era para el pecador fue recibida completamente por Cristo. Entonces Él es nuestro fiador. Cuando dice, sé mi fiador de tu siervo para siempre. Y los siervos del Señor son los hijos y hijas de Dios. Somos siervos. Pablo dijera, Pablo, el siervo de Jesucristo. Igual nosotros decimos, siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos hijos y hijas, siervos del Señor. Y siendo siervo es una cosa muy linda en verdad. Si se recuerdan la noche antes de la crucificación, cuando iban a crucificar a Cristo esa mañana, esa mera noche el Señor tomó una toalla y se la puso. Y fue alrededor de la mesa lavándole los pies a todos los discípulos. Y Pedro no quería dejarlo, porque dice, a mí no me vas a lavar los pies, porque era un trabajo cochino. Porque en esos días los caminos eran de tierra, la gente entraba con los pies bien llenos de tierra. Eso era una cosa de servicio, lavarles los pies. Jesús se puso la toalla y lavó los pies de todos. Y después se quitó la toalla y se puso su ropa otra vez. Y se sentó y dice, yo sé que ustedes no saben lo que les acabo de hacer, pero si yo, su maestro, su Dios, les he lavado los pies, ¿cuánto más deberían de lavarse los pies unos a otros? Y también les había dicho, ¿quieren ser grandes en el reino de Dios? Sean siervos de todos. Servir es ministrar, la misma palabra. Ministro es un sirviente. Es lo que soy, es lo que somos, hermanos y hermanas, sirvientes de Dios. Amén. Dice, sea fiador de tu siervo para bien, que no me oprimen los soberbios o los presumidos. Cuando pensamos de nuestro enemigo, que es el más presumido, es Satanás, que por estar tan presumido es cuando cayó. Él quería ser como Dios y cayó, y se llevó con él muchos ángeles que fueron ahora demonios.
Pero el punto es que Él nos quiere opresar. Opresar quiere decir que nos quiere traer miedo, quiere traer dudas. Él puede tratar de atacar, hermanos, pero más poderoso es Jesucristo que mora en ti, que mora en mí, que el enemigo. Amén. No tengamos temor de Él. Pero aquí dice, sea fiador, y Él lo es, de tu siervo para bien, y Él lo es para nosotros para siempre. Que no me opriman los soberbios. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Cuando dice desfallecen mis ojos, quiere decir que está mirando al Señor con ojos con tan gran esperanza. Cuando las cosas de la vida pasan, mis ojos, Señor, están en ti. Mi confía está en tu palabra. Mis ojos se cansan de esperar tu salvación. No quiere decir que no la ha recibido, pero dice, la salvación del Señor viene cada día. ¿Cómo? Vino una vez para siempre acerca del infierno, que estamos adoptados. Eso pasó una vez para siempre. Pero cada día tenemos que escoger a caminar en el Espíritu. Y cuando fallamos, que la carne, los deseos del mundo nos toman al punto de pecar, es cuando reconocemos que Dios es fiel a perdonarlos y nos confesamos con Él. Pero Él nos da fortaleza para caminar en las cosas de Dios. Amén. Él dice, yo miro, mis ojos fallecen, ¿por qué? Mirando tu salvación. Y el punto es este. ¿Se recuerdan cuando Pedro estaba con los apóstoles en el barquito? Y Jesús estaba caminando en el agua. ¿Se recuerdan esa historia? Y Pedro le dice, primero les dio mucho miedo, ¿qué? Porque lo vieron caminando en el agua, una tormenta, y aquí está caminando Jesús. Pedro lo ve y dice, Señor, si eres tú, dime que venga para ti. ¿Qué cosa de pedir? Yo nunca le dijera, Señor, si eres tú, pídame que venga caminando en el agua para ti. Pedro le dijo eso. Y el Señor dijo, ven Pedro. Pedro se salió del barco, empezó a caminar en el agua. Sus ojos fijados en el Señor, no había problema. Pero entonces sus ojos empezaron a mirar alrededor, las olas, los problemas, el aire, y le dio miedo y se hundió. ¿Se recuerdan? Señor, sálvame. Y el Señor metió la mano y lo sacó. Pero el punto es que cuando sus ojos estaban fijos en Él, estaba caminando en el agua. Cuando nosotros estamos fijos en Él, lo que sea de la vida, el Señor nos está guiando. ¿Me entiendes? Pero cuando yo tomo mis ojos y empiezo a mirar los problemas o las dudas o me puedo desviar al punto que no estoy confiando y viene el miedo. Y el miedo paraliza muchas veces. ¿Sí o no? Pero el punto es que, hermanos, que continuemos a fijar nuestra vista en el Señor. Si fallamos, ven y calíbrate otra vez en la palabra. Ven y recuerda, Señor, tu palabra es la verdad. En ti voy a confiar. Y es lo que está diciendo aquí el salmista. Desfallecen mis ojos por tu salvación. Veo con gran expectancia mis ojos mirando, buscando tu salvación, tu guía. Por la promesa de tu justicia. La palabra de Dios nos da promesa tras promesa de las cosas de Dios, de la vida, cómo es que vivamos las bendiciones que el Señor tiene para los que lo aman. Y todas esas cosas es parte de su promesa, de su justicia. Que los que caminan en su justicia van a ser bendecidos. No quiere decir que no vienen problemas, pero el Señor siempre está con nosotros. Amén. ¿Hay cualquier pregunta o comento? Ok, si quieren, ok. Ok, verso 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Haz con tu siervo según tu misericordia. Hermanos, como estaba hablando del juicio de Dios, que Dios juzga sabiendo todo, es mejor que yo le diga, Señor, trata conmigo en tu misericordia. ¿Por qué? Porque, Señor, si yo he fallado, tú lo sabes. Trátame en tu misericordia, que así le hablemos a nuestro Señor. Aquí el salmista dice, trátame en tu misericordia, no en tu juicio. ¿Por qué? Porque en tu juicio, si he fallado, Señor, tú lo sabes.
pero en tu misericordia. Muchas veces personas dicen, yo quiero juicio de Dios. Pues el juicio de Dios, si en verdad juzga acerca de la justicia, hay muchas personas que van a ser condenados. ¿Por qué? Porque Dios ve todo. Él ve el corazón, el motivo. A lo mejor se ve bien puro, pero el motivo está chueco. Mejor, Señor, trátame acerca de tu misericordia. Recuérdate de mí en tu misericordia. Y enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Por favor, quiero que entendamos que el entendimiento de los estatutos, los mandamientos, vienen del Espíritu de Dios que nos da entendimiento. El Señor nos da entendimiento por medio de su Espíritu. Ahora, ustedes se recuerdan que los apóstoles, los discípulos, habían caminado con el Señor 3 años en el ministerio de Cristo aquí, ¿verdad? Pero recuérdense que ellos, aunque caminaron con Él les mostraba la vida como Él vivía y todo eso. Esos hombres no estaban salvos hasta el día después que Jesucristo resucitó de los muertos. Y quiero que veamos esto, hermanos, porque cuando vemos que el Espíritu de Dios es el que los da entendimiento, primero vayan conmigo al libro de Juan, ¿ok? Juan capítulo 20. Ok, Juan capítulo 20, verso 21. ¿Estamos allí? O quiero llevarlos mejor de verso 19, ¿ok? Quiero que vean que voy a tomar estos asuntos y los quiero mezclar para que lo vean. Capítulo 20, verso 19 dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Noten verso 22 que dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en esa noche? Se apareció en la presencia de ellos, pensando ellos que era un espíritu, les enseñó sus manos y su costilla y dijo, tóquenme. Y entonces les dijo que él, dice que sopló él sobre ellos y reciban el Espíritu Santo, que esa es la primera cosa que quiero que vean. Ahora vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 24. Y mira, empezando en verso 36. Lo que quiero que noten es que este asunto es el mismo que acabamos de leer, pero más detalle. En verso 36 dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados,
pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le prestaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, verso 45, muy importante. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo los enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Ahora, dos cosas que quiero que noten. Aquí dice que Él les abrió su entendimiento. En la otra sección de Juan dice que Él les sopló el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entendamos, hermanos, que para tener entendimiento de las Escrituras es necesario tener el Espíritu de Dios. Aunque eran discípulos, aunque eran apóstoles, hasta que Cristo les sopló el Espíritu de Dios, estaban espiritualmente muertos, ¿me entienden? Y cuando Él les sopló, reciban el Espíritu Santo, en ese instante aquí dice, les dio entendimiento. Y el punto que quiero que entendamos nosotros esta noche es que cuando nosotros venimos a Cristo, el instante que tú recibes al Señor por fe y tú te cometes a Él, el Espíritu de Dios hace que nazcas de nuevo. Eso es sobrenatural. Y en ese instante el Espíritu Santo viene y mora en ti y en mí. Y nos prende al cuerpo de Cristo. Somos enchufados al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos unidos, hermanos y hermanas, en Cristo. ¿Me entienden lo que les explico? Ahora, la razón que quiero que veamos esto, porque en el Salmo dice: dame entendimiento de tus estatutos. Dios nos da entendimiento por medio de su Espíritu. Y quiero que vean una sección más, ¿ok? Por favor, vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, verso 12. 1 Corintios, capítulo 2, verso 12. Ahora, cuando tú y yo venimos al Señor, recibimos el Espíritu que es de Dios. Y mira lo que dice en esta escritura. Verso 12 de 1 Corintios capítulo 2, verso 12. ¿Estamos allí? Eso dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y verso 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son tontería o necedad, y no las puede entender, porque son cosas que son
que se disciernen espiritualmente. Lo que quiero que notemos es que igual que el Salmo dice, enséñame tus estatutos, Dios nos ha puesto su Espíritu en nosotros para que el Espíritu mismo nos dé entendimiento de sus estatutos, de su palabra. Amén. Por eso podemos entender las cosas de la palabra de Dios. Que antes que fui salvo, yo no podía entender la Biblia. La leía y ¿qué es esto? ¿Qué? No podía. Pero cuando conocí al Señor, leía una sección entonces del Espíritu da entendimiento, aplicación, entendimiento. Y igual pasa. Toda la vida hasta que el Señor nos lleve, vamos a estar aprendiendo más de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y el Espíritu nos abre el entendimiento y nos da entendimiento. El mismo pasaje, puedes leerlo 5 veces en tu vida, diferentes tiempos, y muchas veces ese mismo pasaje te va a hablar diferente en la sección de tu vida que estás experienciando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva y nos da aplicación en la necesidad que el Espíritu dice, recibe esto, entiende esto. Aquí dice, les abrió su entendimiento. Señor, gracias que me has dado a tu Espíritu para que me abras mi entendimiento de tu palabra. Es lo que cada uno de nosotros le podemos decir diariamente al Señor, porque lo hace cada día. Amén. Ok, regresemos al Salmo 119. En verso 125 es el mismo tema. Yo soy tu siervo. Por favor, entendamos que esa es la confesión, el deseo de cada uno de nosotros. El instante que venimos a Cristo somos siervos del Señor. Y siervo es una cosa bonita. El siervo sirve a nuestro Señor. Jesús dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y Él vino a servir. Él dio su vida por pago por los pecados de este mundo. Verso 125, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Y otra vez, hermanos, qué lindo es que el mero Dios que nos ha dado los testimonios, su palabra, es el mero Dios que es nuestro maestro. Él es el que nos da entendimiento. Él es el que nos enseña su palabra. A veces no entendemos un pasaje, toma tiempo, medita en el pasaje. No lo entendiste hoy, a lo mejor mañana te va a dar entendimiento, pero piensa en el pasaje, Señor, ¿qué es lo que me estás explicando? ¿Qué es lo que estás aplicando en mi vida en este pasaje? Y vas a ver que la palabra de Dios te habla, te da entendimiento, habla por su palabra. Y es una cosa muy bonita, es tener compañerismo con Él en su palabra. Solo los animo que tomen tiempo, no nomás de orar. Muchas veces cuando estamos orando, estamos pidiendo. Y eso está bien. Pero que tomemos tiempo en su palabra para oírlo de vuelta en su escritura. ¿Qué me estás diciendo aquí, Padre? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Y vas a ver cómo el Señor nos da entendimiento. Y es una bendición. Es una cosa que Él hace todo el tiempo con sus hijos y sus hijas. Y cada uno de ustedes en Cristo son hijos y hijas. Igual yo, hijo. Verso 126 dice, es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Y hermanos, hay personas que hoy dicen que son cristianos, pero dicen, ya no necesitamos las escrituras, ya somos espiritual. Lo he oído. Dicen, no es lo que leemos, es lo que sentimos. Mira, nunca puedes separar a Dios de su palabra, nunca. La palabra de Dios, Jesucristo es la palabra. La palabra de Dios es Dios escrito aquí. Y no separar de su palabra. Hay hombres, y me hace pensar de un hombre que, yo no sé en español si lo van a reconocer, pero
El señor Charles Stanley era un pastor americano que amaba la palabra de Dios, bien sólido en la palabra. Siempre le enseñaba la palabra como se debe de enseñar, sólido. Murió y su hijo Andy Stanley, que ahora está predicando totalmente contra lo que predicaba su padre. Él está predicando que la palabra ya no es necesaria, es antigua, eso es de antes. Ahora no necesitamos eso. Y lo que quiero decir es esto: mira, cómo es que un hombre que era un hombre que servía a Dios, Charles Stanley, fijamente, y ahora su hijo, después que el padre se muere, su hijo está predicando cosas totalmente falsas. ¿Cómo es eso posible? Porque el hijo tiene su única voluntad. Y cada uno tenemos nuestra única voluntad. En el testimonio, en el Testamento Antiguo, Old Testament, vemos las vidas de 3 reyes, ¿ok? Quiero contárselas. El primer rey se llamaba Ezequías. Ezequías era un rey que amaba a Dios, era un rey que servía a Dios con todo su corazón. Y vinieron las naciones que peleaban contra él. Y una vez vinieron los de Asiria, que venían en millones, no millones, pero cientos de miles de soldados contra Ezequías. Y Ezequías le dice al Señor: Señor, yo no puedo, yo no sé qué hacer, pero aquí están las cartas de amenaza que vienen de esta nación. Y el Señor le dijo, el profeta le dijo: tú ve y descansa, porque tú no vas a tener que pelear esta batalla. Esa noche el Señor mandó un ángel. Y el ángel mató 185,000 soldados. En la mañana todos muertos allí. El ejército, claro, los que quedaron se fueron. Pero el punto, hermanos, es que en ese asunto Ezequías era un hombre que amaba a Dios. Y entonces vino el tiempo que era el tiempo para su muerte. Y el Señor le dijo: Ezequías, prepara tu casa, porque ya te vas a morir. Y se puso a llorar. No quería morir. Y le rogó al Señor: ay, Señor, te he servido todo. Y el Señor le dijo: que voy a permitir que vivas 15 más años. Te doy 15 más años de vida. Y lo que pasó en esos 15 años es que le dio vida Ezequías a un hijo que se llamaba Manasa. Y Manasa fue el rey más horrible que pudieras, más maldado que pudieras haber imaginado. Después de la muerte de Ezequías, Manasa tomó y reinó por 55 años. Un reino grande. Él tomaba a los niños y hasta los ponía en la lumbre para ofrecerlos a otros dioses paganos. Era un hombre malvado. Entonces él tuvo un hijo. Y el hijo que él tuvo era Josías. Y Josías era uno de los reyes más buenos. Era un hombre que servía, que amaba a Dios tan grande. El primer rey, Ezequías, tuvo un hijo malvado. ¿Cómo es posible? Era un padre bueno que seguía a Dios. Era un rey que seguía a Dios. Pero el hijo maldado, sirviendo 55 años, una cosa horrible, tuvo un hijo, Josías. Y Josías era un rey tan amante de Dios que sirvió a Dios más que cualquier otro rey. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo es que un hombre que es rey de Dios, hombre de Dios, tiene y le da un hijo que es malvado? Y el hijo malvado le da luz su esposa a un hijo que ama a Dios. Y el punto que quiero que notemos es que cada persona tiene su única alma. Y cada uno de nosotros somos responsables. Nuestros hijos igual. La palabra dice: cría a tus hijos en la admiración de Dios, y cuando son grandes no se apartarán. En otro modo, criemos nuestros hijos al punto que ya son adultos, y entonces ¿cómo se dice? Los confías a Dios. Señor, yo confío mis hijas, yo confío mis hijos a tus manos. Hemos hecho todo lo posible para que nuestros hijos, nuestros nietos, lo que sea, crezcan en el conocimiento de Dios. Pero hermanos, cada uno tiene su única vida que tiene que ser responsable. Amén.
Y el punto es que Ezequías tuvo un hijo que fue malvado, pero el muchacho escogió ser malvado. ¿Por qué? Porque tenía voluntad libre. Igual que Josías tenía voluntad libre. Él escogió a seguir a Dios. Cada uno de nosotros hemos escogido a seguir a Cristo. Amén. Los que están contra el Señor, porque no lo conocen, muchas veces en la mera familia, tus hermanos, tus hermanas o cuñados, lo que sea, que no son creyentes, se burlan o te dicen, que ya no vienes a las fiestas, que ya no estás. Pero entiendan que ellos no conocen a Dios, están en la oscuridad. Todo eso para que tengamos compasión para los que están perdidos. Amén. Igual que yo sé que habían personas que oraron para mí antes que yo fui salvo. Hay personas que han haber estado orando para cada uno de nosotros. Amén. Y que tengamos compasión para decir, Señor, los que están en la oscuridad, Padre, que se abran sus ojos, que vengan al conocimiento de salvación en Jesucristo. Aquí el salmista dice, es tiempo, 125, de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Y el punto, hermanos, es que el Señor actúa todo el tiempo. A veces reconocemos la mano de Dios que viene. A veces la mano de Dios trae castigo sobre una nación, sobre una casa. ¿Por qué? Porque la casa, la nación, está contra Dios. Dios dice, hablando de naciones, Él dice, si una nación que yo estoy, como se dice, voy a traer juicio sobre esa nación para juzgarlos porque están mal. Si esa nación se arrepiente de sus pecados, yo voy a coger mi mano de castigo, no voy a castigar. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Ese rey Manasa, que era tan horrible, al fin de su vida se arrepintió. Creo que eran los últimos 5 años de su reino, se arrepintió. Y Dios paró su mano de juzgarlo. ¿Me entienden? Y vino Josías. Pero el punto, hermanos, es que el mismo modo dice, una nación que yo voy a bendecir, una casa que yo voy a bendecir. Si esa casa se vuelve contra mí y empieza a pecar, la bendición que yo iba a darles la voy a coger. Igual dice, si esa casa que está haciendo mal, yo iba a castigar. Si esa casa se arrepiente o esa persona se arrepiente, yo voy a parar el juicio que iba a traer sobre ellos. Creyentes, el Señor, la relación que tenemos con Cristo no es de condenación. Si fallamos, el Espíritu de Dios es justo para convertirnos, para que sintamos la convicción y nos arrepentamos. Señor, perdóname. No debería de haber hecho eso o no debería de haber ido allí, Señor. Lo que sea, reconocemos. Entonces, cuando le pedimos con corazón sincero, el Señor es justo y fiel de perdonarlos y limpiarnos. ¿Para qué? Para que otra vez la conciencia esté limpia y estemos en compañerismo con Él y con los hermanos y hermanas en la luz. Amén. Ya casi terminamos. El último verso 128 dice, por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Y hermanos, no más que caminemos en las cosas de Dios, caminemos en la justicia de Dios, por el poder de Dios, que es algo que en la vida del cristiano eso va a pasar vez tras vez. Estamos caminando en la luz por el poder de su Espíritu. Vamos a ver que cuando personas están mintiendo, es algo que vamos a aborrecer. Para mí, oír una persona que yo sé que está mintiendo, me molesta mucho. ¿Por qué? Porque sé que está engañando, está mintiendo. Pero igual para nosotros, la palabra dice, ponte el cinturón de verdad, es parte de la armadura, pero eso quiere decir camina en la verdad de Dios, pero también seas hombre y mujer de integridad, que no haya decepción en nosotros, que no haya engaño.
¿Entienden lo que les explico? Y es lo que está diciendo el salmista. Está diciendo, por tanto, estimo rectos, verso 128, tus preceptos acerca de todas las cosas. Lo que la palabra nos dice acerca de todas las cosas, tus preceptos, yo los considero rectos, perfectos. Y es la palabra. Dice, y aborrezco todo camino de mentira. Amén. Ahí vamos a parar. Padre, yo pido que bendigas esta noche cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que han venido a estudiar tu palabra y a alabarte. Bendíguelos, Padre. Y llénanos, Padre, de entendimiento cada día por el poder de tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu que nos has dado y nos has traído a ser parte de tu familia por medio de Cristo y el Espíritu Santo que nos bautizó en Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.